Buenos días, amados hermanos, nuevamente de aquí de la radio Ebenecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes a través de la radio, a través de las grabaciones. Sí, con este programa Jesús prepara mi vida. Contentos, hermanos, contentos, ¿verdad?, de ver la mano de Dios. Y como veníamos diciendo hace meses atrás, hermanos, estamos en un momento muy especial, en un momento donde se está viendo la manifestación del Espíritu Santo, donde estamos viendo que hay hambre y sed del Señor, amados hermanos, y eso no hay cosa más linda para un pastor, para un siervo, ¿verdad?, ver las almas con hambre y sed de Dios. Y eso, hermano, reconforta nuestra alma, ¿verdad?, que por años hemos trabajado, por años hemos servido al Señor, a veces con lágrimas, pero hoy estamos viendo esa promesa del Señor. Si la visión se tardare, espérala porque llegará. Y estamos viendo en cada iglesia, hermanos, en cada iglesia un mover de Dios maravilloso, un poder de Dios, una manifestación de Dios como lo veíamos en otros tiempos, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, poder ver, escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho, amados hermanos, ¿sí? En personas que habían abandonado el camino y volvieron al camino del Señor, y volvieron con enfermedades, volvieron prácticamente sin poder caminar, pero el Espíritu Santo tocó sus corazones, amados hermanos, y han vuelto a la iglesia, Y qué lindo es cuando vemos cómo se afirman los hermanos, después de haberse ido de la iglesia. No eran de la iglesia donde estábamos nosotros, sino de otra iglesia, amados hermanos. Y qué lindo es cuando vuelven, y vuelven para buscar de Dios, para obedecer la palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Y uno ve allí el gozo, hermanos, en los hermanos, dando testimonios de sanidades, de milagros, como hace tantos años atrás se veían. Y no solamente allí, en Jesús prepara mi vida, donde estamos nosotros, sino también en cada iglesia, hermano, en cada iglesia, ¿verdad? Estamos viendo la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero, como siempre digo, en aquellos que lo buscan, en aquellos que pagan un precio, ¿verdad?, por servir a Dios o por buscar a Dios. No hay cosa más linda, hermanos, que negarnos a nosotros mismos para que el Señor fluya como río de agua viva en nuestro ser. Negarnos a nosotros mismos, hermano. No hay diablo, no hay demonio que detenga una iglesia, ¿verdad?, que ama a Dios, está dispuesta a pagar el precio, ¿verdad? No hay diablo que lo detenga, no hay demonio que lo detenga. Ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia, nos dice el Señor. Por eso, hermanos, cada día tenemos que acercarnos más a Dios. Cada día tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, en clamor, amados hermanos, y pedirle a Dios: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Quita toda incredulidad de nuestros corazones. Otro día predicábamos en una iglesia, amados hermanos, y yo le preguntaba a los hermanos si realmente tenían fe. Y ustedes saben que la cara de ellos fue como un balde de agua fría. Yo les dije que no me contestaran, pero con la cabeza y la cara uno veía, ¿verdad?, que había incredulidad, que había falta de fe, hermano. Y Dios viene a buscar una iglesia llena de fe, una iglesia que le crea a Dios, ¿verdad? Y los hermanos después me agarraban y me decían: qué pregunta, hermano, usted sabe que me hizo reflexionar con lo que usted hablaba. Dice, la verdad que me falta fe. Y a veces soy incrédulo también, hermano, y qué lindo es
cuando Dios trae una palabra justa para la iglesia, una palabra justa para los hermanos, ¿verdad? ¿Realmente tenemos esa fe de trasladar montañas? ¿Realmente no hay incredulidad en nuestros corazones? ¿Le creemos a Dios en todo lo que dice la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Le creemos a Dios en todas las promesas que son para sus hijos? A veces, hermanos, dudamos de las grandes promesas que Dios nos ha dado. A veces dudamos, ¿sí?, de la cruz del Calvario. Y eso es, hermano, triste para el Señor. Que dudemos de que Él se hizo maldito para sacarnos de la maldición. Y que nosotros ya no estamos más bajo el pecado y bajo la maldición, porque Cristo se hizo maldito. Y su sangre nos limpió de todo pecado. A veces hay tanta incredulidad que no creemos que el Señor nos puede sanar. A veces hay tanta incredulidad que no creemos que Dios nos puede multiplicar los alimentos. Hay tanta incredulidad, hermano, en muchos de nosotros, que cuando aún escuchamos un testimonio, decimos, eso no es de Dios, por la incredulidad que tenemos. Yo escuchaba a mi hermano Gigi Ávila, que ya partió con el Señor, amados hermanos, cuando Dios le dijo que en una campaña él iba a emplomar las muelas, le dijo, en esta campaña me voy a manifestar porque soy el dueño de la plata y el oro. Así le dijo Dios a Gigi Ávila. Y el primer milagro fueron como 7, 8, 9 muelas, dientes, todos emplomados. Y en cada muela una cruz. Amados hermanos, yo he hablado con consiervos, amigos míos, que no creen que Dios emploma muelas, dientes, amados hermanos. Y todavía creen que eso no es de Dios. Qué triste, hermano, qué triste, amados hermanos, la incredulidad que todavía hay en los corazones del pueblo de Dios. Escuché nuevamente las dos predicaciones, escuché David Wilkerson. Si la quieren escuchar, están en mi página Julio Tomasino. Está cuando él habló de la nube negra. Y después cuando habla, en el segundo día, habla de la incredulidad, amados hermanos. Cómo Dios hace años trajo al Uruguay la palabra correcta para que nosotros nos humilláramos delante de Dios pidiéndole perdón por la incredulidad nuestra, ¿verdad? Y lamentablemente muchos no lo hicieron, amados hermanos. Fuimos alertados que la nube negra, amados hermanos, era la incredulidad de los consiervos. Si hay incredulidad en un siervo de Dios, ¿qué dejamos para la congregación? ¿Qué dejamos para la congregación? Por eso hoy nosotros tenemos que reflexionar, nosotros hoy tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo de hace 2022 años atrás, amados hermanos, que resucitaba a los muertos, que levantaba a los paralíticos, que le daba vista a los ciegos, que le daba a aquellos que tenían mano seca, le hacía vivir esa mano nuevamente, restauraba totalmente esa mano. Amados, que Dios sana un cáncer, un SIDA, que Dios sana un coronavirus, que Dios sana toda enfermedad, sigue siendo el mismo. Pero hay tanta incredulidad que no creemos en la sanidad divina. Y Dios no te quiere que seas incrédulo. Dios no te quiere sin fe. Dios quiere manifestar su gloria y que tú, ¿sí?, ores por ti mismo
y tú te sanes. Él quiere ver la fe tuya sobre tu vida. Porque una cosa es orar por los demás. Orás por los demás y Dios sana, Dios liberta. Pero cuando nos pasa a nosotros, ahí estamos evaluando la fe de Dios en nosotros y orar con fe. Hermano, el sábado, allí en Jesús prepara mi vida, un hombre que fue capataz, que está con nosotros, que fue capataz de allí, del hipódromo, amados hermanos. Este hombre tuvo el coronavirus y le quedaron secuelas del coronavirus. Y nosotros el jueves estuvimos enseñando de no ser religiosos en la oración. No hacer oración de religioso, sino la oración que a Dios le agrada. Por eso los discípulos le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar como Juan les enseñó a los suyos. Y muchas veces nosotros, hermano, por la incredulidad, por la falta de fe, hacemos oraciones de religiosos, que nos llegan al techo, nos llegan al techo. Y por su infinita misericordia, muchas veces Dios pone la mano, pero no porque nosotros hayamos orado bien. Y expliqué cuál era la oración del religioso y expliqué cuál era la oración del Hijo de Dios. La Biblia dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Verdad? Y este hombre contaba el sábado que el viernes en la noche fue tremendo el problema que tenía en su cuerpo, y no solamente el problema del coronavirus, sino que él tiene una hernia que fue operado 2 o 3 veces y los tejidos quedaron muy blanditos y él tiene que caminar siempre fajado y aquella hernia como que le salió para afuera, y dice que fue un momento que él se acordó de la prédica del jueves. Hermanos, y este hombre Luis se acordaba la enseñanza bíblica que el Espíritu Santo había dado el jueves, hermano, y tomó la autoridad de Cristo Jesús, le hizo ver al diablo quién era él. Dice que a los 20 minutos que estaba clamando y gimiendo y llorando, se le fue todo. Todos los dolores, todo, amados hermanos. Él no sabe si de la hernia quedó bien, pero no sentía más la hernia y los dolores que tenía, ¿sí?, en los pulmones, y eso por lo que dejó la secuencia del coronavirus. Este hombre, amados hermanos, ¿sí?, fuimos a orar a la casa, estaba postrado en la cama. Postrado en la cama. Fuimos a orar por él, amados hermanos. Apenas podía hablar. Había que ayudarlo a levantarse para poner una almohada. Le tuve que ayudar junto con la esposa para poner una almohada atrás de él porque no tenía fuerza. Oramos, trajimos una palabra. Le dijimos que él tenía que volver a la iglesia y que Dios lo iba a restaurar, que Dios lo iba a sanar. Amados hermanos, eso fue un viernes de hace 2 semanas atrás. El sábado me llama la señora y dice, voy a ir con mi esposo. Le digo, no, voy con el auto y le voy a buscar. Me dice, no, él quiere ir caminando a la iglesia. Amados, y dice que el hombre venía colgado en el brazo de su mujer para llegar a la iglesia. Nuevamente a la iglesia, después de predicar, oramos por los enfermos, hermanos queridos, y dice que llevaba a la mujer casi de arrastro. Me decía la esposa, ¿sabés que no podía caminar de la velocidad que iba en la calle caminando? Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y el sábado, dando este testimonio, resistiendo al diablo, y vio la gloria de Dios. Amados,
El poder de Dios no es para el pastor. El poder de Dios no es para el pastor, es para el que cree. Es para el que cree. No es para el evangelista. No es para un apóstol, no es para un profeta, no es para un misionero. Es para todos. Dios quiere que su pueblo, ¿sí?, tome esa fe y esa autoridad, como dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. No a los pastores, no a los misioneros, a los que creen. Hay muchos pastores que no creen. Las señales no lo siguen. Hay muchos misioneros que no creen. Las señales no lo siguen. Y así sucesivamente. Un maestro en la palabra, las señales lo tienen que seguir, porque es para el que cree. Ahora, un maestro en la palabra es maestro en la palabra, pero sin embargo, las señales no lo siguen. ¿Por qué no lo siguen? Porque no creen. No creen que Dios puede libertar a una persona, no creen que Dios puede sanar a una persona, amados hermanos. Pero nosotros fuimos llamados a servir a Dios. A servir a Dios. No fuimos llamados para venir a estar sentados un domingo, un jueves, el día que sea los cultos, un martes, a estar sentados solamente para escuchar y aprender. Sino que fuimos llamados, ¿sí?, para que cada uno de nosotros fuéramos discípulos del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Esa fue la gran comisión que Dios dejó a la iglesia. No a los apóstoles. A todos. A todos. Y Dios nos manda a nosotros a ser discípulos. Que nosotros enseñemos, ¿sí?, a que los hermanos crean que cuando oran suceden milagros. Amados hermanos, fuimos llamados a levantar discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, y que guarden todo lo que es la palabra de Dios. Y yo estaré con ellos todos los días, dice el Señor. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos, amados hermanos, a levantar obreros, amados hermanos, como yo les digo a los hermanos, ¿sí? Ustedes tienen que entender que no es solamente venir a sentarse, sino que ustedes fueron llamados para trabajar en la obra, cada uno con el don que Dios le dé, con el ministerio que Dios le dé, con los talentos que Dios le dé. Pero cada uno de nosotros fuimos llamados para trabajar en su obra, amados hermanos. Y cuando no podemos trabajar, tenemos el trabajo mejor, que es la oración. La oración. De repente hay una persona que es inhabilitada para poder caminar, o puede estar postrada en una cama. Pero hermano, allí postrada en una cama, un discípulo de Dios, una discípula de Dios, ora, clama, aún desde el hospital. ¿Comprenden lo que quiero decir, hermano? Yo hoy me gozaba, ¿verdad?, de ahí, de Pueblo Centenario, de mi hermana Nené. Me gozaba, hermano. La llevaron prácticamente, que no podía respirar, que tenía coronavirus y no sé cuántas cosas más. Y me llaman a la 1 de la mañana y le digo, no te hagas problema por el coronavirus. No te hagas problema. Ella es una sierva de Dios. Ella es una sierva de Dios. Y Dios está con ella. No te hagas problema. Y hermanos queridos, me mandan una foto allí. Ella sentada al lado de la cama, ya sin el respirador y leyendo la Biblia. Eso es una sierva de Dios. Allí en el hospital, amados hermanos, ¿sí?, leyendo la Biblia, orando, ¿verdad?
hermanos queridos, el testimonio para toda aquella sala, para aquellos que están allí, los enfermeros, doctores. Testimonio de una hija de Dios, de un hijo de Dios, amados hermanos. Fuimos todos llamados para trabajar en la viña del Señor. Qué tremendo, hermano, cuando entendemos esto. Y qué tremendo cuando le hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que cada uno de nosotros seamos discípulos y enseñemos para formar discípulos, amados hermanos. Formar discípulos. Personas que tienen 20 años en la iglesia, 15 años, 10 años, 30 años, y todavía no saben cuál es su ministerio, cuáles son los dones, cuáles son los talentos, ni saben por qué están dentro de la iglesia. Si tendremos que reflexionar, si tenemos, amados hermanos, que trabajar con cada uno particularmente, uno por uno, para hacerlos discípulos y que entiendan que el poder que se manifiesta en el pastor o en algún hermano también se tiene que manifestar en esa persona. Que si un vecino tiene problemas, está enfermo, ella puede ir a orar, hermanos, por esa persona y sanarse. Me acuerdo una vez, hermanos, mi suegra era una mujer muy tímida. Lo único que hacía era buscar de Dios y buscar de Dios. Cuando ella no estaba en Cristo, era brava mi suegra. Pero Dios la fue cambiando, lo fue cambiando. Pero siempre con esa sencillez y esa humildad y con el temor de presentarse delante de los demás para hablar de Dios. Y un día, hermanos, ella está allí en la casa y siente un griterío tremendo. Siente un griterío tremendo en los vecinos de enfrente. Y mi suegra abre la puerta y va hasta allí a ver qué era lo que pasaba. Un niño se había ahogado y estaba azul, ya no respiraba, hermanos. Y mi suegra fue, impuso manos sobre ese niño, lo agarró, oró, el niño vomitó y volvió en sí. Se dio media vuelta y se fue. Y de la cantidad que habían allí, solamente 3 mujeres, 3 vecinas la vieron. No hizo pamento, nada. Pero mi suegra le creía a Dios. Una mujer humilde, sencilla, tímida, pero cuando tuvo que actuar, actuó. Y así tienes que ser tú, hermana y hermano querido. Así tienes que ser tú. Ah, no, vamos a llamar a fulano, vamos a llamar a mengano, vamos a llamar al pastor. No, hermano. Orá. Confía que Dios está contigo. Hermano, tú eres un discípulo del Señor, un obrero en la viña del Señor. Ahora, cuando no nos creemos obrero en la viña, estamos errando el blanco, estamos errando el camino. Porque cada uno de nosotros somos obrero del Señor con la autoridad de Cristo. En Apocalipsis 5, 6, ¿verdad? Apocalipsis 1, 5 y 6, dice que Él nos lavó, nos compró con su sangre y nos hizo reyes y sacerdote para Dios. Ahora tú, hermana, hermano, esa promesa es para ti, es para mí que soy pastor. Fuimos lavados por la sangre de Cristo y hechos reyes. Reyes son personas con autoridad en el mundo espiritual. Y sacerdote que puedes interceder al Padre. Que no precisás de mí, que soy pastor, para interceder al Padre. Por eso tenemos que hacer discípulos.
discípulos. Las personas tienen que interceder. Y cuando tienen que demostrarle al diablo la autoridad, tienen que mostrarle la autoridad al diablo. La autoridad delante de una enfermedad. Porque Cristo se hizo maldito para llevar todas nuestras enfermedades. Y a veces nosotros no creemos. Y nosotros nos acostumbramos con una enfermedad como que fuera nuestra. Pero ya Cristo llevó cautivo la cautividad en la cruz del Calvario para hacernos libres. Ahora yo tengo que creerlo y yo tengo que pelear por esa bendición. Y nosotros muchas veces, hermano, hacemos como que tenemos un Dios que sanaba, que libertaba hace 2000 años atrás, pero que ahora no. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios, hermano, está levantando una camada preciosa en cada iglesia. Que le crean a Él. Vamos a ir un corte con mi hermana y enseguida volvemos.